Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más aquí en el informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. El ejército israelí desbarata en solo 2 meses 30 intentos de reconstruir unidades de Hezbollah. Arabia Saudí, Francia y Estados Unidos buscan evitar el conflicto en el Líbano y reforzar el ejército. Israel advierte a Estados Unidos que Irán podría usar un simulacro de lanzamiento de misiles como cobertura para atacarle. Estados Unidos acusa a España de prohibir el acceso a sus barcos con destino a Israel y amenaza con sanciones a los buques españoles. El gobierno israelí aprueba el cierre de la radio del ejército Galei Tzahal tras 75 años de transmisión. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Centenares de personas se congregaron este lunes a las afueras de Beirut para despedir al jefe militar del grupo chií libanés Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, fallecido la víspera junto a otros 4 miembros del movimiento en un ataque israelí contra el mismo suburbio capitalino. Tras los rezos de rigor, los féretros del máximo comandante y de sus compañeros fueron portados a hombros por las calles del extrarradio del Daye, acompañados por una multitud. Las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, han eliminado en los últimos 2 meses a 40 terroristas de Hezbollah que operaban para restablecer las infraestructuras de la milicia libanesa. Se han detectado alrededor de 30 intentos del grupo terrorista de reconstruir elementos terroristas en otras tantas zonas del sur del Líbano desde comienzos de octubre. Los ataques se han producido en distintos puntos de los bastiones tradicionales de Hezbollah y en algunos casos han acabado con importantes dirigentes de esta organización que seguían en activo pese al alto el fuego decretado hace 13 meses y que a duras penas se mantiene. Según el ejército israelí, la milicia libanesa ha violado el alto el fuego en más de 1.900 ocasiones, en muchas de las cuales las FDI han respondido con ataques selectivos contra los objetivos de este grupo. Bueno, lo que se referían con los entierros con que comenzaba esta nota no son de ahora ni de ayer, sino de hace unos días, pero el tema es que prácticamente todas las semanas hay un operativo israelí contra jefes importantes de Hezbollah que se están tratando de reorganizar en el sur del país, esa zona que se prohibió la presencia de Hezbollah desde el año 2006, y para eso se destinaron a la zona las fuerzas internacionales de interposición de Naciones Unidas que estuvieron allí durante todo este tiempo, durante casi 20 años, y que no solamente no impidieron que Hezbollah campase a sus anchas, sino que incluso en alguna ocasión atacaron a efectivos de las fuerzas internacionales, como es el caso de España en el 2006, y con eso pues dieron una especie de advertencia para que los países de esta fuerza internacional no actuaran realmente y que se conformaran con cobrar los sueldos de Naciones Unidas. Así fue posible que debajo de cuarteles como el de España se construyeran túneles para atacar a Israel, que era uno de los objetivos al día siguiente del ataque de Hamás del 7 de octubre. En el 8 de octubre, pues Israel tuvo que intervenir militarmente y dar respuesta a los ataques que también provenían del norte del país, en esa zona. El tema de Hezbollah es más complejo incluso que el de Hamás en la Franja de Gaza, porque tiene una continuidad, mejor dicho, tenía una continuidad territorial con Siria y de allí con Irak y de allí con Irán, de donde provenían los armamentos que recibían este grupo que no solamente ha participado activamente en la guerra civil de Siria durante todos estos años, sino que ha marcado la situación desastrosa en la que se encuentra el país Líbano desde su presencia ya a finales de los años 80, cuando se empiezan a implantar tras la salida justamente de los terroristas que eran de Hamás, que se trasladaron a Túnez y después
digamos, se transformaron en una fuerza política que es la que gobierna la autoridad palestina. Quizás mi relato les resulte un poco complejo, pero la realidad de Medio Oriente es así. Hezbollah es un brazo armado dentro del anillo de fuego de Irán, que ya lleva 250 años atacando a sus enemigos a través de ejércitos delegados, proxies, como se los llama. Y Hezbollah estuvo también implicado en el ataque a la Asociación Mutual Cultural Judía en Argentina, AMIA, en el año 94, y 2 años antes a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Es decir, que es un grupo que tiene un amplio arraigo en el mundo del terrorismo y ha dominado el país del Líbano, y ahora justamente de lo que se trata, después de esta tregua a la que se ha visto forzada de alto el fuego tras incidentes como el operativo de los Vipers explosivos hace un año y algo, a firmar un alto el fuego que todo el tiempo tratan de romper, volviendo a incursionar en esa zona. Pero la situación, como decimos, Israel lo mira atentamente, y la próxima noticia también va sobre esta situación, aunque más bien orientada a lo que el mundo árabe y el mundo de Europa tratan de hacer para lograr sacar a flote nuevamente a ese país llamado Líbano. Funcionarios franceses, saudíes y estadounidenses se reunieron en París con el jefe del ejército libanés para ultimar una hoja de ruta que permita un mecanismo para el desarme del grupo Hezbollah. Los participantes acordaron crear un grupo de trabajo conjunto para celebrar una conferencia en apoyo del ejército libanés a principios de 2026, indicó el Palacio del Elíseo en un comunicado. El alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el Líbano en 2024 puso fin a más de un año de combates entre Israel y Hezbollah, que debilitaron gravemente a los militantes respaldados por Irán. Desde entonces, ambas partes han intercambiado acusaciones por violaciones e Israel ha cuestionado los esfuerzos del ejército libanés por desarmar a Hezbollah. Los aviones de guerra israelíes han atacado cada vez más a Hezbollah en el sur del Líbano e incluso en la capital. Después de la reunión, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia dijo que en las conversaciones se acordó documentar seriamente con pruebas los esfuerzos del ejército libanés para desarmar a Hezbollah, así como fortalecer el mecanismo de alto el fuego existente. Ante el creciente temor de que éste pueda romperse, la reunión de París tuvo como objetivo reforzar las condiciones para identificar, apoyar y verificar el proceso de desarme y disuadir a Israel de una escalada. Con elecciones legislativas previstas para 2026 en el Líbano, existe la preocupación de que la parálisis política y la política partidista alimentarán aún más la inestabilidad y harán que el presidente Joseph Aoun sea menos propenso a presionar por el desarme. Dado que el ejército libanés carece de capacidad para desarmar a Hezbollah, la idea sería reforzar el mecanismo de alto el fuego existente con expertos militares franceses, estadounidenses y posiblemente de otros países, junto con las fuerzas de paz de la ONU. Bueno, aquí yo voy a dar mi opinión totalmente personal, y es que este tipo de iniciativa no sirven no solo para muchos, sino que no sirven para nada. Entre otras cosas porque están lideradas por la antigua metrópolis, es decir, los franceses, que son los que en su momento dominaron esta zona del Medio Oriente tras la Primera Guerra Mundial, cuando se dividieron el mundo de esta región entre ingleses y franceses. Ahora tratan de ser los que lleven la paz interior a esta zona, y me parece una iniciativa que es más de cara a la galería que de cara a una posibilidad real de avanzar. El ejército libanés no es un ejército como el de cualquier otro país. El Líbano no es un país como cualquier otro país. Es un país que está prácticamente en bancarrota, y esto también se traduce en la bancarrota
política para tener o retomar el dominio del control de su propio territorio, que está desde hace por lo menos 20, 30 años en manos de este grupo, que no solamente que es un grupo terrorista, sino que responde a intereses de otro país, que como mencionábamos antes es Irán. Así que yo creo que aunque haya buenas intenciones por parte de los franceses y los saudíes e incluso de los estadounidenses, desgraciadamente la solución al problema de Hezbollah no va a venir de esta iniciativa. Israel advirtió a la administración Trump que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán podría estar utilizando un ejercicio militar en curso centrado en misiles como cobertura para lanzar un ataque contra Israel, según un informe del domingo, en medio de temores de que Jerusalén y Teherán se estén preparando para otra confrontación. Según los expertos, Israel tiene una tolerancia al riesgo mucho menor después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y señaló que Jerusalén emitió advertencias similares hace 6 semanas cuando identificó movimientos similares de misiles iraníes. Por el contrario, la comunidad de inteligencia estadounidense no ha visto ninguna señal de que un ataque iraní pueda ser inminente. Irán perdió alrededor del 50% de sus reservas tras la guerra con Israel y solo contaba con unos 1.500 misiles y 200 lanzadores. Si bien Teherán está intensificando su producción, el medio citó a una fuente israelí que afirmó que aún no ha recuperado sus reservas anteriores a la guerra. Bueno, pero justamente el régimen iraní está tan acorralado después de más de 45 años de este proceso de locura al que arrastró a su país, un país que es rico en recursos naturales, en petróleo, en gas, etcétera, y que ahora simplemente se muere de sed porque no han hecho absolutamente nada en el sentido positivo para beneficiar a la población. Y ahora tiene un problema de sequía que llega al centro de las ciudades, es decir, es algo terrible. Así que están tan acorralados que evidentemente a uno le puede llamar la atención de que en este contexto y con la situación que están pasando, pues se cierren y digan, no, ahora no es el momento de salir a pelear. Pero Israel tiene mucha más experiencia en este tema que el propio Estados Unidos en conocer cuáles son los reales intereses e intenciones de los gobiernos regulares e irregulares que tiene como vecinos en la zona. La Comisión Federal Marítima de Estados Unidos ha acusado a España de realizar políticas portuarias restrictivas con sus buques mercantes, prohibiendo así el paso a los puertos españoles a diferentes navíos norteamericanos que posean carga con destino a Israel o procedente de este destino. Aunque admiten que todavía no se tomará ninguna decisión de represalia a modo de respuesta, sí advierten que una de las posibles medidas puede ser la restricción de acceso a los puertos estadounidenses a los buques que operen con bandera española. Con ello, sentencian que la regulación española está creando condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de los Estados Unidos, aunque se trata todavía de una investigación en curso. En concreto, este conflicto se originó, en palabras de la Comisión, por la prohibición de acceso de 3 buques estadounidenses con destino a Israel a puertos españoles en noviembre de 2024. Otras de las posibles restricciones, además de la prohibición de acceso a puertos de Estados Unidos de navíos españoles, pueden ser limitaciones de carga o imposición de multas por valor de más de $2.300.000. Pues yo no diría que esto va a ser pasado por alto por Estados Unidos. Y es una afrenta este tema de que se le prohibió a 3 buques estadounidenses con destino a Israel atracar en los puertos españoles, pero fíjense la fecha, estamos hablando de noviembre de 2024. Fue hace bastante poco,
pero era con el otro gobierno de Estados Unidos. Era mientras estaba la administración Biden. Esto no lo hubieran hecho, estoy seguro, a la administración Trump. Pero sí es cierto que la retórica del gobierno español muchas veces entra en conflicto con la retórica del presidente estadounidense y esto de que no dejen atracar un barco estadounidense en los puertos españoles, yo creo que es algo que no se volverá a repetir, pero se llegue o no se llegue a un acuerdo especial al respecto. Yo creo que por eso no ha habido hasta ahora una decisión de condena o de restricción o de castigo a la administración española respecto al movimiento de cargas en barcos entre ambos países. Pero yo creo que si hay la más mínima intención del gobierno español de repetir aquella experiencia, esto supondrá que Estados Unidos tome represalias económicas muy importantes contra España. Ya lo hemos visto cuando Trump habla de España en el marco de la Unión Europea, que es un organismo al que no le tiene mucha simpatía y mucho menos al papel de España dentro de la Unión Europea. Ya saben, con este reconocimiento de Palestina justo cuando hay una guerra liderada por un grupo terrorista que lo que quiere es la destrucción de Israel, etcétera, etcétera. El gobierno israelí aprobó el domingo el cierre de la radio del ejército, conocida en hebreo como Galei Tzahal, a partir del 1 de marzo de 2026, después de 75 años de transmisión. El comandante de la emisora, quien anteriormente sirvió como corresponsal militar del periódico Ma'arif, ha dicho que lucharán contra el cierre, que el ministro de Defensa Israel Katz ha impulsado, evidentemente con el apoyo del primer ministro Benjamín Netanyahu, ante el Tribunal Superior de Justicia. La fiscal general Gali Baaraz Miara dijo que la medida genera preocupaciones sobre la interferencia política en la radiodifusión pública y plantea preguntas sobre la violación de la libertad de expresión y de prensa. El Consejo de Prensa de Israel calificó de ilegítima e ilegal la decisión de cerrar la emisora y afirmó que solo puede clausurarse mediante una ley del Parlamento, llegando incluso a amenazar con solicitar la intervención del Tribunal Superior de Justicia. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, logró recientemente sacar adelante un proyecto de ley de la Knesset que otorgará al gobierno un control mucho mayor sobre los medios. Bueno, hay que decir en justicia, justamente, que Galei Tzahal ha sido objeto de críticas no solamente por el gobierno de Netanyahu, aunque evidentemente el gobierno de Netanyahu lleva muchos años al frente del país y se ha topado allí con un foro de críticas muy importantes. También hay que destacar que esta emisora, Galei Tzahal, tiene también una subemisora o un nuevo canal desde hace algunos años que se dedica más al tema de la música y reportajes más ligeros y está dirigido originalmente al público de militar en Israel, es decir, que son canciones que amenizan pues las guardias o lo que sea que tengan que realizar los soldados en Israel, que es una parte importante de la población dada la situación que se vive. Pero por otra parte, y sorprendentemente, para algunos o para la imagen que de los ejércitos se tiene en muchos lugares, el ejército de Israel y esta radio del ejército de Israel son muy críticos con la política del Estado. Es algo sorprendente porque a pesar de ello en Israel nunca ha habido un golpe de Estado militar, pero sí que la institución del ejército es más respetada incluso que el propio gobierno, a pesar de que no sea una institución por la que se vota, pero representa, digamos, de alguna manera los valores más importantes de la existencia del Estado de Israel.
Sin embargo, no deja de ser una anomalía que 75 años después de que fuera creada por necesidades en ese entonces de una guerra de independencia y la poca existencia de alternativas radiofónicas entonces, pues hoy en día, 75 años después, que siga habiendo una radio que esté dirigida por el propio ejército es algo bastante extraño en el mundo occidental y yo creo que en cualquier otro mundo, o sea, también dentro de los grupos o países con menos dosis democrática, también es bastante poco habitual ver una radio que tiene tanto arraigo y que responde a direcciones que derivan del propio Ejército Nacional. Con este último comentario cerramos el informativo aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.